Escuela de Pastoral, tus lecciones. Lección número 36. Las dos ciudades. Las autoridades religiosa y civil norman la vida terrena del hombre. En múltiples ocasiones nos hemos referido al mundo como un antagonista de Cristo, de su fe y de su moral, lo cual es doctrina que los apóstoles mantuvieron desde el principio, acorde con las enseñanzas de Cristo mismo. Y sin embargo el hombre nace, crece, se forma y gana la vida eterna precisamente en el mundo. Prosiguiendo el comentario que iniciamos en la lección anterior sobre el cuarto mandamiento del Decálogo, estudiaremos una realidad que dentro del principio de autoridad se da en el mundo. La convivencia humana requiere del orden, y el orden requiere de autoridad. Es verdad incuestionable que vive el hombre dos vidas distintas, aunque íntimamente integradas en el punto que es casi imposible distinguir a veces dónde comienza la una y dónde termina la otra. Son la vida física del cuerpo, llamada también temporal, y la vida del espíritu, recibe el nombre de vida espiritual o vida eterna. Según la primera, el hombre consigue la realización de los fines propios de su vida temporal, en tanto que por la segunda consigue realizar todo lo que atañe a la vida perdurable. No debe caerse por ello en el error de entender que estos dos géneros de realización ha de llevarlos a cabo el hombre por separado. No, todo debe suceder simultáneamente. Debido a estas dos realizaciones por efectuar, se establecen en el campo de la vida humana dos jurisdicciones: la jurisdicción o autoridad temporal o civil y la jurisdicción espiritual o eclesiástica. Podría pensarse que la vida civil es ajena a la ley de Dios, y hay efectivamente quienes conceptúan que Dios y su divina voluntad son buenos para regir la conciencia del individuo en su vida privada, más no en sus actividades públicas. Ya habíamos comentado en la lección anterior que el principio de toda autoridad es Dios, y esto se extiende hasta la autoridad. Por autoridad pública se entiende la facultad de mando que se otorga a una persona, física o moral, un individuo o un grupo gobernante, para que imponga el orden en la sociedad. Esta definición implica esos principios. La autoridad pública es una facultad que es otorgada. El objeto que se persigue es que alguno cumpla la función de mantener. Este último nos lleva una vez más al convencimiento de que quien ejerce la autoridad es ante todo un servidor del pueblo y representante de la autoridad divina ante los hombres, y se hace necesario precisar estos tres conceptos, que tanto tiene que ver en el desenvolvimiento de esas virtudes ciudadanas. Pueblo es el conjunto de los individuos que poseen una misma cultura, junto con un acervo común de religión, historia, territorio y gobierno, incluido dentro de la cultura del lenguaje común. Sociedad es, dentro del concepto de pueblo, la agrupación estable y organizada de personas que poseen un conjunto de valores y de ideales que las unen naturalmente hacia objetivos comunes. Masa y masificación es hacer que los miembros del pueblo, en forma desorganizada, inestable, inconsciente e involuntaria, por tanto desprovistos de cualidades humanas, momentáneamente o a largo plazo acepten y adopten ideas, opiniones y resoluciones que no son suyas, y que libres de enajenación rechazarían en lo personal, por ser actitudes negatorias de la dignidad. En toda sociedad existen gastos de formación, de mantenimiento y de emergencia, que no tienen otra fuente de financiación que los ingresos aportados por los ciudadanos. Esto constituye una obligación cierta a la que Jesús no quiso sustraerse. No obstante, quedará al margen como el Señor que es de todas las cosas, con lo que nos dio un ejemplo de Cristo, que bien podía dejar el gobierno de la vida espiritual en manos de ángeles o gobernar directamente él mismo, quiso delegar su autoridad en los hombres, y así instituyó a su iglesia para ser gobernada por los 12 apóstoles, con primicia en San Pedro, y con facultad de ellos a su vez de delegar sucesivamente en sus sucesores hasta el fin de los poder espiritual, transmitido por esa imposición de manos a través de los siglos, constituye la transmisión de la autoridad que Jesucristo delegó inicialmente en Pedro y los demás apóstoles, de la que invistió también a Pablo, quien reconoció asimismo la prioridad de Pedro, acudiendo a él para ser integrado en el colegio apostólico. La unidad de la iglesia querida por Cristo solo hubiera sido posible bajo una sola cabeza visible. Al tener que dejar de ser Cristo esa cabeza visible a partir de su portentosa ascensión, se hizo necesario un vicario suyo que cumpliera esa función, y que por un sistema de sucesión a través de los siglos se perpetuara en el signo de unidad en el bienaventurado. La autoridad de la iglesia no crea conflicto con la autoridad civil, puesto que una se encarga de la vida espiritual y la otra a la vida temporal. Los conflictos que a través de la historia se suscitaron tuvieron por causa la confusión de los campos que estos poderes abarcan, cosa difícil de determinar a veces y que sin embargo Cristo dejó claramente definido.
Política es el arte de ordenar y gobernar la vida pública, o sea, el conjunto de bienes e intereses que son de todos los ciudadanos, en contraposición de los bienes privados o individuales. A este respecto existen criterios en el sentido de que la religión no ha de trascender de la esfera de lo privado, y por lo tanto no debe influir en la vida pública. Tomando en consideración que el hombre no puede vivir auténticamente dos vidas, ni poseer en verdad dos criterios, el episcopado mexicano, reunido en conferencia, ha dictaminado: los laicos cristianos, viviendo de fe, edifican la comunidad de salvación en lo político cuando, a través de su compromiso y de su acción política, Cristo vivifica, con su verdad y su vida, las estructuras humanas donde se juega la suerte del advenimiento del reino de Dios. San Agustín en su obra La ciudad de Dios describe dos ciudades y sus relaciones mutuas, la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo, Babilonia. Las distingue en este párrafo. Dos amores, por tanto, han dado origen a esas dos ciudades: el amor de uno mismo dirigido hacia lo mundano en desprecio de Dios, y el amor de Dios dirigido hacia lo celestial. Los súbditos de esas dos ciudades se mezclan en este mundo como el trigo y la cizaña. La ciudad de Dios no se puede identificar de la iglesia terrenal, porque algunos son miembros solo nominalmente. El Estado se acepta por los cristianos como una institución necesaria, destinada por Dios al mantenimiento del orden y de la justicia. Cuando el César pide lo que le es debido, el cristiano se lo entrega, no por amor al César, sino por amor a Dios. Tanto el príncipe justo como el injusto reciben el poder de manos de Dios, el cual se lo confiere con intenciones que no podemos comprender, pero de cuya existencia no cabe duda alguna. Cuando el César reclama algo que solo se debe a Dios, el cristiano se niega, no por odio al César, sino por amor a Dios. Pero no por eso tiene algo que temer la ciudad terrena por parte del cristiano, puesto que por ser súbdito pacífico, prefiere soportar la injusticia antes de que reaccionar con violencia, sufrir castigos severos antes que olvidar la divina ley de la caridad. Necesariamente ese sentir de San Agustín, aún reciente en la era de los mártires, refleja el espíritu de aquellos héroes paladines de la fe, que por el testimonio de su vida y de su sacrificio, solo por el camino del principio de autoridad, del respeto mutuo, del sentido propio de responsabilidad, solo por la aceptación del sacrificio puede cambiar hoy cristiano un ambiente general tan nocivo. Ya vimos que la promesa que encierra el cuarto mandamiento es del todo felicidad temporal. Con todo, ¿quién duda que el orden familiar, vecinal, social, político, nacional y mundial habrían de producir esta felicidad en el mundo y como consecuencia la felicidad eterna? No es, pues, un mandamiento que se limite a una retribución de medida pasajera. Por el contrario, es un anticipo de la eterna dicha que se nos otorga como adelanto y prenda de la antigua promesa.